tardes, como siempre es un gusto tenerlos en este programa desde la sociedad en el segmento Mi Opinión, aquí por www.noticiasaldía.com.mx. Y hoy tenemos la grata visita de un gran historiador, un gran amigo desde hace muchos años, que es el doctor Alfonso Sotelo. Muy bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder acompañarte por primera vez. Yo creo que no nos juntamos en una charla desde hace más de 50 años, pero no digas, porque si no la gente va a estimar nuestra edad. Van a pensar que estamos viejitos. Sí, van a pensar que somos mayores de edad. Pero bien, no, me da mucho gusto. Mira, yo en todas mis pláticas siempre utilizo un lema. Sin pasado no hay presente. Sí, lo he escuchado, exactamente. Sin pasado no hay presente. ¿Por qué? Porque yo considero que todo lo que estamos viviendo ahorita es parte de algo que sucedió anteriormente, ¿no? Así es. Entonces, dependiendo del tema, lo podemos ligar desde la antigüedad hasta el día de hoy. Así es. Hoy me gustaría empezar por ahí una cosa. A ver. Estamos 23 de julio y en 1810, fíjate, Miguel Hidalgo. Es una fecha histórica, el 23 de julio, ¿verdad? 23 de julio. Sí. Sí, no se festeja porque pues, todo el mundo se quiere ir por el 16 de septiembre. Así es. Sí, pero el 23 de julio de 1810, Miguel Hidalgo, en una junta de los conspiradores en Querétaro, donde se encontraba Allende, Aldama, Ortiz de Domínguez, Abasolo, Arias, Gregorio de Concepción y algunos más. Él propone, dice, ¿por qué en lugar de estar haciendo la conspiración tan grande, por qué no nos limitamos a algo más sencillo? Tengo que irme al antecedente a España. Ya para esas fechas, ya Francia había invadido a España, ya tenían a José Bonaparte. Pepe Botellas ya era rey de España. Entonces ellos decían, ¿qué caso tiene que estemos haciendo una conspiración si ya no tenemos rey en España? ¿Por qué no respaldamos al virrey? Que se haga un congreso, que ese congreso se encargue de supervisar sobre todo la economía. Dejar de mandar el dinero a España, que es lo que los tenía. La guerra de España con Francia hizo que se mandara más dinero de aquí. Entonces, los mismos españoles, llámese peninsulares o criollos, pues no estaban de acuerdo con la situación. La guerra es allá y nosotros la pagamos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces no están de acuerdo, por eso es que empieza el descontento y quieren la conspiración. Entonces Hidalgo estaba dispuesto a que se quedara el virrey, que fuera jefe de las fuerzas, pero que no manejara el dinero, que el Congreso fuera quien designara los funcionarios, que desapareciera la Santa Inquisición. Entonces, si le hubieran hecho caso a Hidalgo, nos hubiéramos ahorrado muchas guerras. Pero muchas guerras. ¿Qué sucedió? Bueno, que Hidalgo pues era mestizo, aunque podemos decir que era criollo por su educación, formación. Entonces, en realidad, lo que los españoles peninsulares vieron después del movimiento Hidalgo, de Allende, de Morelos, vieron que eso seguía. Llegó el momento que se convencieron de que Hidalgo, ya muerto, había tenido razón. Entonces dijeron, ¿cómo le vamos a ser leales a un rey que ya no tenemos? ¿Cómo le vamos a ser leales al rey de Francia y ya no al de España? Bueno, entonces ellos dicen, yo creo que es el momento oportuno, antes de que Francia tome posesión de México, o la Nueva España en esas épocas, antes de que tome posesión, pues vamos tomando posesión nosotros. Vamos a apoyar a los locos que se levantaron con Hidalgo y vamos a seguirles la corriente y decimos que los apoyamos, que estamos de acuerdo con él, declaramos la independencia, y es lo que hacen. Y el hombre que escogen es Iturbide. Agustín de Iturbide, pero Agustín de Iturbide era español.
¿Sí? Y se quiso autonombrar también emperador de México. Sí, claro, porque ya cuando vio el poder dijo, oye, pues ya me dieron el poder. Sí. Los criollos, los mestizos y los peninsulares me dan el poder y no tengo rey. Dijo, pues yo soy. Yo soy. Yo mero soy el hablas rey. de unos locos. ¿Quiénes son estos locos? Para ellos, los seguidores de Hidalgo. Que eran Aldama. Sí, Aldama, Allende y todo. Yo digo que los deben haber tildado de locos porque era muy difícil que un pueblo pudiera contra el virrey y el rey de España. Lo que ablandó las cosas es que Francia indirectamente ayudó al invadir España. Entonces tuvieron que llevarse fuerzas de aquí y se llevaron el dinero. Eso creó el descontento aquí. Ok, ¿qué hacen los peninsulares? Bueno, pues ya ponemos a Iturbide, ya depende de nosotros. Nosotros somos los notables, nosotros vamos a manejar la Nueva España. Ya no queremos nada con España, pero ellos se quieren quedar con el poder. Entonces, en realidad, la guerra de independencia pues no existió. Los españoles se dieron un golpe de estado solos. Ellos mismos. Algo tuvo que ver un Monteagudo, que era un alto jerarca de la iglesia, ¿no? Con Agustín de Iturbide. Sí, no. Y si tuviéramos tiempo, te platicamos y me invita otro día. Sí. ¿No? Está la Güera Rodríguez, está el virrey, están todos. Y escogen a Iturbide, porque Iturbide es un militar que está castigado por violento con los libertadores, o sea, con los seguidores de Hidalgo. Así es. Entonces, era tal lo sanguinario que lo tienen que suspender. Entonces, mientras encuentran acomodo para él, se lo llevan a la Ciudad de México. Como era joven, bien parecido, de alta sociedad, era aceptado y luego, pues, por ahí las malas lenguas dicen que andaba con la Güera Rodríguez, que tenía mucha influencia con el obispo, con el virrey. Entonces lo proponen a él y es el hombre idóneo. Y fue el idóneo en realidad. Lo que pasa es que le salió más listo de lo que ellos pensaban, ¿verdad? Entonces se trata de quedar con el poder. Entonces los criollos, que son los hijos de españoles, no están de acuerdo. Entonces empieza el pleito entre el 21 y el 28, empieza el pleito, pero ya entre peninsulares y criollos. Ese pleito entre peninsulares y criollos lo ganan los criollos, porque eran mayoría, hijos de españoles nacidos en México. Y expulsan a los españoles notables, a los grandes hacendados, a los grandes comerciantes, que eran los que manejaban y eran los que estaban de acuerdo con el virrey, que ya no existía. Entonces, ya los mestizos, los criollos, a partir de 1828, toman el poder. Entonces podemos decir que de ahí en adelante ya el país empieza a ser manejado por nativos en México. En México, que fue cuando regresan Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que los mandan traer de la sierra para entonces erigir como primer presidente precisamente a Guadalupe Victoria. Que entonces, su nombre real no era ese. No, él era aquí de Durango, nunca me acuerdo el nombre, la verdad. Es muy difícil. Sí, porque pues no se usan los libros, ¿verdad? Desde la primaria no estuvimos juntos, pero creo que a ti te enseñaron. Algo así. Pero mira, entonces ya que los criollos están en el poder, los criollos es cuando acaban los dos grupos masónicos, los yorquinos y los escoceses, y se forma el rito nacional mexicano, que están unidos los dos, ya no hay problema, ya es un solo grupo masónico, es un solo grupo de criollos. Y los criollos creen que ganaron, pero no se dieron cuenta los criollos que para poder ganar necesitaron a los mestizos. Claro. Y los mestizos eran mayoría. Entonces viene otro pleito, pero ahora sí, entre mestizos y criollos, los dos nacidos ya en México, los dos grupos. ¿Sí? Con todo eso nos vamos, sigue las guerras, y hay las leyes, y las 7 leyes, y las 5 leyes, hasta llegar al año de 1856, cuando Juan Álvarez
por última vez, le ganan a Santana. Entonces Juan Álvarez es el que realmente le da el triunfo a los mestizos. Juan Álvarez se vuelve famoso porque él llega... Era general Juan Álvarez. Sí, ya era general, viene de Guerrero, hay a un costado, inclusive lleva el nombre de él. Sí. El pueblo. Juan Álvarez convoca a los mejores pensadores, a la gente más culta y más preparada de los mestizos. Entonces se lleva a Melchor Ocampo, a su hermano, se lleva a Comonfort, se lleva a Benito Juárez y les dice, ahora sí, señores, aquí está el país, se los dejo, y convoca a la Constitución de 1857 y les dice, así como llegué me voy, tiene un 5. Y él se regresa a Guerrero, se queda como cacique allá en Guerrero, y entonces ya empieza la Constitución de 1857 y empieza Comonfort. Las leyes de reforma. Las leyes de reforma, y luego se viene la invasión francesa, pero eso ya será otra historia. Sí. Entonces, la independencia la hicieron los españoles para no depender ellos del rey francés. Esa fue la idea. No hay tal independencia. En la historia oficial nos hacen creer que Hidalgo, que fue, bueno, Hidalgo fue parte, ¿verdad? Fue uno de los elementos, no podemos restarle méritos ni nada, pero la prueba está en que Hidalgo muere en julio del 11. O sea que de septiembre a julio, pues es una guerra de independencia de Hidalgo sumamente corta. Así es. En realidad la guerra de independencia, por así llamarla, pues termina en 1821, 11 años después de que la inició. Y se dice también, no sé si esté de acuerdo, que Allende se le volteó, que era uno de sus bueno, seguidores. Sí, pero no tanto que se le volteara, sino que llegan a la conclusión de que Hidalgo no es capaz de manejar un ejército. Hidalgo manejó ¿cómo se llama? Mucha gente loca. Sí. Es lo que se dice. Él no podía controlar dónde iba a organizar, si era sacerdote, dónde iba a tener la educación militar de Allende, de Aldama. Es imposible, ¿no? No así Morelos, que sí tuvo la capacidad, acompañado de los Galeana y de Juan Álvarez y una serie de personajes, pues ellos sí organizaron, por eso la guerrilla de ellos duró más años, y la Hidalgo, así como empezó, terminó. Así terminó. No podemos restarle méritos a Hidalgo, pero de ahí a que digamos que es el que hizo la independencia, no. Hay un mundo diferente. Sí, el mundo. Lo más que pues la historia oficial así nos la tienen que manejar, sí, para que hagamos nuestro ídolo, nuestro héroe sea Hidalgo, y no vaya a ser un español peninsular, porque si era un golpe de Estado, punto. Definitivamente. También se maneja que la fecha del 16 de septiembre no fue precisamente cuando se dio el grito de independencia. Bueno, lo que se festeja el 15 en la noche. Sí. Pero esa costumbre del 15 en la noche viene de Porfirio Díaz, que en lugar de hacerlo en la mañana, lo hacían en la noche. Aquí en Chihuahua, a partir de... Porque era su cumpleaños o algo así. Sí, es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Sí. En Chihuahua, en 1820 y tantos, no me acuerdo, en la presidencia municipal, que todavía estaban los arcos, ahí se juntaban las autoridades y los notables, y caminaban por la calle Victoria el 16 de septiembre a las 4 de la tarde, que ya bajaba un poquito el sol. Caminaban por la Victoria, subían por la Vicente Guerrero y luego el Paseo Bolívar para llegar al Parque Lerdo. Ahí en el Parque Lerdo tenían en el mero centro un templete de madera y allí había el discurso oficial. Sí. Eso es el inicio de lo que es la Alameda de Santa Rita, que ahora conocemos como Paseo Bolívar. Se siembran árboles, todo lo que es ese sector, desde donde está el tribunal Allende Vicente Guerrero hasta el templo de Santa Rita.
porque ahí se siembran los árboles, muy sencillo, porque allí iba el acueducto, ya a ras de tierra. Hay fotos en donde se ve pues una sequía. Así es. Por el Paseo Bolívar. Por el Paseo Bolívar. Por el Paseo Bolívar. Entonces, ese es el inicio. En Chihuahua se festejaba a partir del 24 o 26, no me acuerdo, en 1800 se festejaba a las 4 de la tarde del día 16 de septiembre. ¿Cuándo cambia al 15 de septiembre? Cuando Porfirio Díaz llega al poder. Entonces dijeron, no, pues ¿para qué hacerla el 16? Mejor lo hacemos desde la noche y le decimos al presidente que eso en su honor. Así es. Bueno, esto menciona lo de la sequía, que es poco conocido por los mexicanos y muy pocos chihuahuenses lo conocen también. Platícanos un poco más de esto, Alfonso. Por ahí el acueducto. El acueducto, pero bueno, hablabas que había una sequía también. Sí, por ahí bueno, es que es el acueducto, nomás que ya ahí llega, mira, el acueducto, si te vas tú a la colonia campesina, ahí lo ves todavía en Arcos, y luego a través del el Sanatorio Palmore, cuando cruza la Sánchez Álvarez y Revilla, todavía ahí viene alto. Luego sigue caminando por la Sánchez Álvarez, bueno, no me acuerdo, la calle, hasta llegar por atrás de lo que ahora conocemos como prolongación 20 de noviembre. Ahí está todavía la piedra. Llega al hospital militar. Ahí en el hospital militar, en la parte de enfrente y de atrás está los filtros del agua. Ahí llegaba el acueducto, ahí hay restos todavía. De ahí, si tú ves el declive, lo empiezan a bajar y cuando llega a Santa Rita, pues ya va a ras de suelo. Para llegar hasta la Plaza Hidalgo, pues el declive es natural, ya no hubo necesidad de que viniera elevada el agua, venía. Había fuentes en la esquina de Ocampo y Bolívar, que es el Parque Lesgo, hay fotos de eso. Allí a la altura de la Guay baja un ramal que va a la Allende y Décima. Ahí está todavía una placita y está una pila original. Y ahí todavía ya existía ahí la iglesia de Santa Rita. Sí, la iglesia de Santa Rita es de 1731 aproximadamente, 31. Entonces ya existía, lo que pasa es que era particular. Sí. Era particular, era dentro de una hacienda y se mueren, y ya se sería otra historia, se va muriendo la gente, se va heredando hasta que se vence, hasta que se vende la huerta y entonces los últimos herederos, una familia Uranga, se la regala al seminario o al arzobispado. Así es. Pero continuemos con tu charla que nos traías ahora con... Pues no, yo conmigo empiezo, yo nunca sé dónde termino, Héctor. Cometiste un error. Sí. Bueno, dentro de lo que el 23 de julio de 1810 Hidalgo pedía libertad política, respeto y defensa de la religión, disminución de gravámenes, supresión de gabelas, y que el fruto de la agricultura, la minería y la industria sean para los hijos de la tierra y no para la gente del virrey. Así es. Eso es lo que peleaba Hidalgo. Entonces, si le hubieran hecho caso, otra cosa hubiera sido. Sin embargo, no creyeron en él, había gente que quería llevar agua a su molino, pensaban que si hacían una guerra, una revolución, había manera de quedarse con el virreinato o quedarse con todo México. Entonces prosiguen queriendo preparar un golpe militar. Ese golpe militar es descubierto a tiempo, la famosa historia de Josefa, que era la esposa del corregidor. Corregidor es el equivalente a presidente municipal, no más que no del pueblo, sino mandado del centro. Sí, lo mandaban. Si lo mandaban era corregidor. Si lo elegían allí en el ayuntamiento, pues era alcalde. Sí, pero era lo mismo.
En este caso, en las regiones donde ellos veían peligro. Entonces mandan pues, ¿cómo se llamaba? Ortiz de Domínguez, bueno, no me acuerdo. Lo mandan y Jay y su esposa asisten a las juntas de las conspiraciones, porque no era una junta de una conspiración, sino era gente que veía que estaba mal el país, que había mejor manera de mejorarlo. Entonces se dan cuenta, son descubiertos y doña Josefa manda a uno de sus sirvientes a avisarles a todos. Entonces cuando Hidalgo recibe la noticia y se junta ahí con los que alcanzan a llegar, ellos dicen, no, pues no estamos preparados, vamos a huir, vamos a escondernos. Y Hidalgo es cuando toma el mando y le dice, señores, pero si ya nos descubrieron, así es, ya no hay de otra, donde nos agarren nos van a matar, pues que sea peleando. Y entonces es cuando convoca a través de las campanas al pueblo. Hidalgo tenía muchos seguidores, Hidalgo tenía una misión, vamos a decirle, una escuela de artes él ahí, entonces en toda la región era sumamente apreciado. Entonces cuando él convoca, que dice que que van a dejar de ser esclavos, que van a dejar de pagar impuestos, pues todos se unieron. Pues claro. Todo el mundo se le unió, entonces pues ya los militares, pocos que eran, pues tuvieron que unirse, no soldados. Los soldados recibían un sueldo. O sea, hubo algunos soldados realistas que voluntariamente se unieron, pero debemos entender que si ellos tenían un sueldo allá, no es tanto que fuera por miedo o que no estuvieran de acuerdo, sino de qué iban a vivir si Hidalgo no les podía pagar. Entonces, la gente de Hidalgo, como son todas las revoluciones, como son todas las guerras, pueblo que iba ganando Hidalgo, pueblo que era saqueado por la gente que él llevaba. Entonces ahí es donde Allende y Aldama pues no están de acuerdo, oye, el orden militar, y decía, pero pues, ¿yo qué? ¿Sí? Y eso pues lo vamos a ver en toda la historia, y Villa es uno de los de que es muy acusado de lo mismo, pero las guerras así es. Pueblo donde llegan los gringos es arrasado, pueblo donde llegan los alemanes, donde llegan los rusos es arrasado. Entonces, ¿por qué nos asustamos por la gente de Hidalgo y por la gente de Villa que eran barbajanes? Así son las guerras. Que no está correcto, estoy de acuerdo, no está correcto. Así es. Pero fue precisamente algo que le echaron mucho la culpa a Hidalgo, precisamente por estos saqueos de las partes donde las haciendas y violaban a las mujeres y las saqueaban. Sí, pero ¿qué culpa puede tener un líder si sus seguidores tienen hambre, tienen ambiciones, tienen rencores? Digo, sí, entonces digo, pues no los puede controlar. Definitivamente. No los puede controlar. Claro que es responsabilidad de él, pero no es culpable de esa gente. No había de otra, más que esa gente. Sí. Y si esa gente tiene hambre ancestral, porque eran indios educados por Hidalgo, así es. Pues digo, el hambre todavía existe. Todavía existe. Así aunque que digan los de Cedesol que ya no hay hambre. No, pues no sé si habrás dado cuenta las últimas noticias, parece ser de que el INEGI acaba de declarar que subió a pesar de la campaña esa de que todo el mundo va a comer. Parece ser que subió. Es natural que si el ingreso no sube y los satisfactores son más caros, pues a la gente no le alcanza. Definitivamente. A la gente no le alcanza pero son indicadores. En realidad creo yo que el país lo único que tiene que hacer es que los empresarios, los poderosos, sacrifiquen un poco de sus utilidades para que se las den al pueblo, vía trabajo, desde luego. Sí, claro. Que al cabo lo van a recuperar ellos después. Si a mí me suben el sueldo, pues voy a correr a comprarme una pantalla, ¿no? Esas nuevas que entran. Así es. Sí, entonces corre, me la compro, pues la tienda es de ellos, pues recuperan el dinero, hombre. O sea, pero hay un egoísmo. Los márgenes de utilidad en México son superiores a nuestros socios canadienses y gringos, ¿eh?
está comprobado. Ve tú los precios de los carros, ve tú los precios de los artículos que son iguales. Sí. En México son más caros y los salarios son más baratos en México. Sí, definitivamente. ¿Dónde son se más queda la bajos. diferencia? Si le preguntas al empresario, te va a decir que se queda en el gobierno bien puesto. Vía impuestos, sí. Pero el gobierno dice, pero si no me los pagan. La verdad es que el correcto. gobierno es muy mal recaudador, Así es. muy malo, por la razón que sea. Son malos para recaudar. La recaudación de México es muy raquítica, aunque tengamos las tasas más altas del mundo. Entonces sí hay algo que yo me inclino a creer que la tajada grande se queda con los empresarios. Definitivamente. Mira, nos dice la Coneval algo de lo que tú mencionabas ahorita, que del 2012, en el 2014, en relación al 2013, hubo más de 2 millones de pobres más. De 53.3 millones subió a 55.3 millones de pobres. ¿De pobre? Sí. Sin embargo, nuestra secretaria de Cedesol, Rosario Robles, dice que la extrema pobreza está bajando, que está reduciendo. Es algo de lo que mencionabas tú. No puede bajar, no puede bajar por la simple y sencilla razón de que los satisfactores, en primer lugar, nos obligan a consumir cosas que no necesitan. ¿Sí? Sí, ¿Por qué no las necesitamos? Porque no necesitamos tanta tecnología para el país que somos. Así Si usamos mucha tecnología, la tenemos que traer de fuera. Y si la traemos de fuera, estamos mandando los dólares fuera. Así Entonces, nos hacemos más pobres por traer lo último en tecnología. Mientras el país no produzca más y mientras el empresario siga queriendo tener esos márgenes de utilidad, que esos márgenes de utilidad, la pobreza nunca va a bajar. definitivamente que no. Ahí están los estudios de Piketty, el nuevo economista internacional, no sé si lo hayas leído. Sí, cómo no. Él dice que la brecha, definitivamente, la brecha entre pobres y ricos es más grande. ¿Desde cuándo viene eso? Bueno, muy sencillo, viene a partir de los 90, cuando se acaba el bloque socialista, que como quieras era un contrapeso. Cuando comienza, bueno, pues que eso pensó un poco antes el neoliberalismo. El neoliberalismo, bueno, sí, el neoliberalismo empieza aquí a partir del 82, más o menos. Más o menos. Pero más que echarle la culpa al neoliberalismo Sí. internacional, yo lo achaco local, digo, al país. Es el pleito del sistema revolucionario cuando Echevarría se pelea con la iniciativa privada y López Portillo llega a la presidencia de la República con un voto. Sí. Si sabías eso, ¿verdad? Que López Portillo gana con un voto. ¿Cuál voto? El primero que llegó porque no tenía opositores. Eso es correcto, fue la época en que fue un solo presidente, un Sí, solo candidato. Un solo candidato, entonces con el primero que llegó ganó. Bueno, y podían haber cerrado y habernos ahorrado toda la papelería. Todo el dinero. Pero, ¿qué hace el gobierno? Entonces el gobierno dice, hijo, ya la democracia simulada no funciona. Sí. Entonces, oigan, partidos, ¿por qué no quieren venir? No, pues no vamos porque nunca ganamos. Bueno, les voy a regalar Unas gubernaturas, les voy a regalar unos, ¿cómo se llaman? unas- Diputados de partido que Sí. se llamaban ahora plurinominales. Así es. Y les voy a regalar eso. Y además, les voy a dar dinero para que hagan la campaña. Ahora no hayamos cómo pararlos porque ahora los partidos tienen más dinero que el gobierno. Así es. Alfonso, es muy agradable platicar contigo, nos está diciendo el ingeniero que se nos ha terminado el tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo regresas para seguir Cuando platicando? tú quieras, nomás Bueno. sí que sea con 48 horas De de anticipación. anticipación porque a veces tengo otros compromisos. Sí, claro. Con 48 Porque- te programo inmediatamente. Bueno, porque pues sí es muy agradable platicar contigo, conocer de historia antigua
y la historia que es moderna también. La tenemos que ligar. Sin pasado no hay presente. Sin pasado no hay Lo presente. que vivimos ahorita es causa y efecto de algo que se hizo mal hace algunos años. Así es. Pues les agradecemos, te agradecemos mucho, Alfonso, y les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros en este programa desde la sociedad, en el segmento Mi Opinión. Muchas gracias. Por favor, Gracias. cuídense mucho.